Hola, buenos días. Esta es la segunda clase de lógica de la preparatoria del Instituto Mano Amiga de Monterrey. En este caso, el tema va a ser la evaluación de los argumentos. Recuérdese que esta cuarta etapa que estamos estudiando se centra justamente en desarrollar la habilidad de argumentar, es decir, de decir cosas que tengan un sustento y que puedan servir para convencer a otros de un determinado punto de vista. Disculpa un momentito. Bueno, evidentemente, para poder convencer a alguien de un determinado punto, pues tenemos que emitir juicios que a la hora de ser evaluados por la persona que queremos convencer, le resulten a él convincentes, es decir, sean capaces de modificar su punto de vista, si eso es lo que queremos, en el sentido en el cual nosotros queremos. Bueno, les comento que esta parte o este video lo voy a dividir en dos partes. Eh, Solamente uno se va a emitir este martes. Más bien el tema, no es este video. O sea, el tema que es el 4.2 de la evaluación de los argumentos, que en su libro de texto empieza en la página 141, lo voy a dividir en dos partes porque es un tanto cuanto demasiado extenso y serían demasiadas cosas a considerar. Entonces, como no quiero que quede demasiado abrumado el oyente con esto, pues vamos a ir punto por punto. El primer aspecto de este tema son los criterios de evaluación. Es decir, en base a qué criterios, a qué aspectos una persona juzga los argumentos que otra persona le da. Bueno, primero, el primer punto que tenemos que considerar a la hora de emitir un argumento es la claridad. Lo ideal es formular los argumentos de manera clara, que no haya ambigüedades, que sean breves y que estén ordenados. Si uno cumple con todas esas características, pues digamos que se cumple con el aspecto de la claridad. Claro que no es lo mismo argumentar, por ejemplo, en un escrito donde yo tengo oportunidad de pensar lo que voy a decir largamente, digamos, a la hora en que voy a escribir un artículo o voy a hacer un ensayo X, a estar argumentando con otra persona en la calle, digamos, sobre tal o cual aspecto. Ahí es muchísimo más complicado. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ordenar nuestros pensamientos porque eso le da claridad. También tenemos que usar palabras que sean claras, comprensibles y que no se presten a ambigüedades. Por ejemplo, en el español de México existen palabras como tantito, como horitita, cosas que realmente son muy ambiguas, que nosotros los mexicanos digamos que más o menos entendemos qué quieren decir, pero por ejemplo, si yo le pregunto a alguien la hora, para ver cuando lo que se entienda lo que es la ambigüedad. Si le pregunto a alguien la hora y me dice, van a ser las 4, pues eso, el van a ser las 4, pueden faltar 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Ahí tenemos un ejemplo de ambigüedad. No es lo mismo que yo pregunte qué hora es y que me contesten van a ser las 4, a que pregunte qué hora es y me contesten son las 3:58. ¿Mm? O sea, en ese sentido, cuando nosotros estamos argumentando, tenemos que buscar que no haya ambigüedades, que nuestro lenguaje sea claro, sea preciso y no se pueda prestar a, pues a otras interpretaciones, a doble interpretación, qué es lo que quiso decir, qué no quiso decir, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo aspecto o el segundo criterio de evaluación es lo que se llama la aceptabilidad. Es decir, esta capacidad que tenemos nosotros de basar nuestros argumentos en cuestiones que sean aceptables para la persona, a las personas con las cuales estamos teniendo el debate o estamos teniendo pues la argumentación, que ellos puedan entender que no son falsas. Por ejemplo, eh, si yo digo que la mayoría de los jóvenes en México son individuos que creen en la libertad. Pues eso ¿cómo leeré? No puede ser tomado como una premisa que debe de ser aceptable, porque pues no está demostrado. Es decir, eh, cuando la gente dice ese tipo de cuestiones, la mayoría de los jóvenes son así o la mayoría de las personas de este tipo, de esta categoría son de esta forma, lo que está diciendo es que la mayoría de personas que él conoce tienen esas características, pero tú no lo puedes usar en un argumento
porque pues eso no es claro, no está demostrado, es una cuestión que está en el aire, ¿eh? O abiertamente puede ser una falsedad, porque puede ser que la experiencia que yo tengo sea tan reducida que no me permita entender el total de la situación o el universo total. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también en eso a la hora de manejar unas premisas que sepamos que van a ser aceptadas porque son verdaderas. Si yo digo por el contrario, eh, la experiencia con los gobiernos en México es que suelen ser corruptos, eso sí está demostrado, eso sí va a ser aceptado porque eso es verdad. ¿Mm? Entonces, cuando usemos los argumentos, cuando argumentemos, tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto, la aceptabilidad de las premisas, que sea algo que la gente entienda y acepte como verdadero, es muy importante, porque si no estamos construyendo, recuerden ustedes, las premisas son la base de la argumentación. El resultado final son las conclusiones que obtenemos, pero la base son las premisas. Si no están bien construidas, si usamos premisas problemáticas o que resulten falsas, aunque sea por error, aunque sea porque creamos que es así, pues toda nuestra argumentación va a estar mal, va a partir de premisas falsas que evidentemente si alguien me las puede rebatir, probablemente lo va a hacer con mucha facilidad. Suficiencia. El otro aspecto, aparte de aceptabilidad que deben tener las premisas, es que deben de ser una base suficiente para poder llegar a la conclusión. Por ejemplo, la otra vez oí es una suerte como de chiste, pero que ilustra muy bien este punto. Resulta que van tres tipos en una camioneta en Nueva Zelanda y de repente se tiene que parar la camioneta porque en medio del camino está una oveja negra. Uno de ellos dice, ah, mira, todas las ovejas en Nueva Zelanda son negras, suponiendo porque la oveja era negra. Eh, y otro le contesta, no, lo único que podemos decir es que en Nueva Zelanda hay una oveja negra. Y el tercero le dice, pues tú también te equivocas, porque en realidad lo que esto demuestra es que en Nueva Zelanda hay una oveja cuyo lado que nosotros estamos viendo es negro. En realidad es una suerte de chiste, o sea, esto no es, no se los digo como para que ustedes lleguen a ese nivel de rigor, pero sí da una idea efectivamente de qué es lo que quiere decir este aspecto. Tú no puedes basar tus argumentos en premisas que no basten para demostrarlo. Eh, como decía anteriormente, si nuestra experiencia en un determinado campo es limitado, por ejemplo, nosotros no podemos usar nuestra experiencia como base para argumentar. Eso no quiere decir que la ignoremos, pero tenemos que buscar fuentes más confiables, fuentes que nosotros sepamos son reales. Por ejemplo, aunque se sale un poco del tema, yo lo noto mucho con mis amigos en las redes sociales. Muchos de ellos repiten noticias de fuentes que no son confiables. Usted lo que tiene que buscar es siempre que las fuentes de las cuales usted se base sean fuentes que sepa usted que no le van a estar engañando. Entonces, ese es un aspecto muy importante para poder también construir argumentos. Bueno, repasemos. Entonces, hasta ahí tenemos claridad, aceptabilidad y suficiencia. Siguiente aspecto, sensibilidad al contexto. Quien argumenta tiene que darse cuenta con quién está hablando, en dónde está hablando. Por eso debe tomar en cuenta al oyente, cuál es su nivel cultural, por ejemplo, el tiempo y el espacio donde está hablando, los valores que tiene el auditorio, etcétera, etcétera. Por su parte, quien escucha, a su vez, debe tener una disposición para poder escuchar lo que está oyendo, es decir, no darlo ya de entrada como algo que esté equivocado. En pocas palabras, esto viene en doble sentido. Ser sensible al contexto significa que tú tomes en cuenta en dónde estás, quién eres y qué estás diciendo y a quién. Ese tipo de circunstancias son las que te permiten argumentar justamente para las personas de las que estás hablando. Aquí en México, como ya sabemos nosotros, pues el nivel educativo de la gente no es muy alto. Vivimos nosotros, los que estamos en el Instituto Mano Amiga de Monterrey, pues en Monterrey, que es pues una de las zonas más desarrolladas del país. Y no con esto quiero decir que en otros lados la gente no sea inteligente y nada de eso, pero por ejemplo, cuando salimos de aquí tenemos que entender que hay otras zonas del país donde el nivel
de escolaridad por lo menos, porque la educación es mucho más amplia que la escuela, es más bajo. Entonces, también tenemos que entender que, y no lo digo como un aspecto de suficiencia, por ejemplo, si usted más adelante le toca se gradúa en la universidad, cualquiera de las universidades de aquí, y le toca ir a trabajar a otro lado, usted tiene que entender que tiene que intentar comprender la cultura de las otras personas con las que está hablando, porque no es lo mismo manejar una serie de argumentos o los argumentos que vamos a hacer aquí en, por ejemplo, las montañas de Oaxaca. ¿Mm? Donde pues es otra cultura bastante diferente y usted tiene que tomar en cuenta esos aspectos, hablarle de manera que sea comprensible para las personas que ahí están. No me refiero con esto necesariamente a dominar una lengua indígena, sino me refiero a usar los términos, que es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con ustedes. Yo a la hora de tener que traducir esto, pues estoy intentando ponerme en el lugar de ustedes y ver qué es lo que debo decir para que más o menos entiendan a qué se refiere. Eh, en mi opinión, por ejemplo, este es uno de los aspectos más importantes que debe tener un maestro, porque el maestro es el mediador entre lo que está en los textos y el estudiante. Y la experiencia nos dice, por ejemplo, que algo que yo he manejado mucho con ustedes, que los paradigmas culturales que vamos teniendo con el tiempo son cada día más diferentes. Es decir, los paradigmas culturales a los cuales respondíamos la gente de mi edad, pues son totalmente diferentes en la actualidad. No me voy a meter demasiado en eso, pero me refiero, es muy importante el saber adaptarse a quién estoy oyendo, a quién le estoy dirigiendo mis argumentos. Y por otro lado, si a mí me toca ser de las personas que escuchan los argumentos, usted tiene que tener disposición de escuchar al otro y pensar que a lo mejor el otro tiene razón. Eso, el que usted sea una persona que está convencido de sus puntos de vista no está mal, siempre y cuando tenga la suficiente apertura de mente para admitir la posibilidad de que esté equivocado. Porque el diálogo argumentado, civilizado, tiene que ser en dos partes y uno tiene que tener la apertura mental para saber que puede ser que quien tenga la razón sea el otro. El siguiente aspecto que hay que considerar es la objetividad. A la hora de evaluar un argumento, hay que ver si quien está dando los argumentos verdaderamente están viendo las cosas como son o no como quisiéramos que fuese. Ejemplos pueden haber muchos, pero digamos, para hablar de algo que pues es ahorita pues, muy real. Eh, el asunto del petróleo. A todos nosotros los mexicanos se nos ha educado bajo la idea de que el petróleo, y hay que aclarar que así fue en la década de los 30, 40 y buena parte del siglo XX, era una de las principales riquezas del país. Y que en el momento en el cual se produjo la expropiación del petróleo, pues fue un momento importante para nuestra nación que y le sirvió bastante para desarrollar algunas cosas, entre la industria. Sin embargo, este paradigma del petróleo como la idea de que es el tesoro mexicano, pues la verdad de los hechos es que desde hace varios años ya debemos de reevaluarlo. ¿Mm? Porque la situación actual nos dice, por ejemplo, ahorita, usted podría decir, esta es una situación excepcional. Pues sí, sí lo es, sí es una situación excepcional, pero también debemos ver que no es tan excepcional como para, pues, no sé, considerar que esto es algo que no se va a volver a repetir, porque la verdad es que el petróleo en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años, a quienes han querido basarse en él como piedra del desarrollo, pues no le ha ido muy bien. Y no le ha ido muy bien, entre otras cosas, porque es un mercado muy variable. Es un mercado que de repente sube mucho, luego cae. Y en el caso mexicano, por ejemplo, ¿cuánto va a tardar en recuperarse el nivel de precios como para ser atractivo? ¿2 años? ¿3 años? El año pasado Pemex perdió 18,000 millones de dólares, en la cifra más baja que he oído, porque otros dicen que fue casi 40,000. ¿Cuánto vamos a ganar en un futuro
suponiendo que tengamos reservas de petróleo que no hemos descubierto ahorita, como para justificar que en 4 o 5 años estamos perdiendo esas fortunas en medio de la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo. Solamente lo digo como un punto, como un ejemplo de lo que es la objetividad. Hay que ver las cosas objetivamente. Si hacemos las cuentas y las cuentas nos salen bien, pues entonces podremos argumentar que el petróleo efectivamente puede seguir siendo un aspecto importante en el desarrollo del país. ¿O es que acaso estamos viendo las cosas como eran en el pasado, como quisiéramos que fueran? Ahí hay una pregunta que no pretendo yo tener la respuesta, pero sí la planteo, porque viene al caso de este tema de la objetividad. Ver las cosas como son es muy importante. Todos nosotros tendemos a querer que las cosas sean de cierta forma, pero eso no nos debe nublar la vista. Nosotros tenemos que ver las cosas como son o debemos de verlas como son para poder convencer a otros. Relevancia. El aspecto de la relevancia está relacionado también con la objetividad. En este sentido, debemos decir que las premisas deben de ser relevantes para el argumento que estamos persiguiendo. Eh, Tienen que ser suficientes en la cantidad, suficientes también en la profundidad, porque en el libro, y te recomiendo que lo leas eso con cuidado, viene todo este tema de la relevancia ilustrado con un ejemplo que pues es bastante relevante, que es el de los argumentos analógicos. En el caso de los argumentos analógicos, debe uno de ser muy cuidadoso porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una analogía de que lo que pasó a tal cual elefante le puede pasar a otro elefante, pues puede ser una analogía válida, porque los dos son elefantes. Pero cuando haces una analogía entre cosas que son muy diferentes, generalmente esa información no es relevante. ¿Por qué? El ejemplo que viene aquí es la postura que tienen muchos de argumentar que una prueba de la existencia de Dios es que así como uno viendo una casa bien construida sabe que hay un arquitecto detrás muy talentoso, viendo el mundo y el universo uno sabe que hay una inteligencia detrás. Ahí, con perdón de los que utilicen este argumento, pero desde el punto de vista de la estricta lógica, eso es imposible sostenerlo así. ¿Por qué? Pues primero, porque sabemos que las casas son construidas, eso no está sujeto a ninguna demostración, eso lo sabemos bien. Eh, las casas son producto de la actividad humana y el universo pues es otra cosa totalmente diferente. Una casa es una pequeñísima parte del universo, una parte infinitesimalmente pequeña. O sea, es como un átomo comparado con un océano. Y sacar conclusiones de un átomo para algo tan grande como el océano, pues no es válido. Entonces, en ese sentido, este ejemplo que se pone aquí es muy interesante, porque efectivamente demuestra cuándo hay relevancia en los argumentos y cuándo no. La relevancia está en que la información que nosotros manejamos, lo que son las premisas que nosotros manejamos, estén acordes con el resultado que vamos a obtener. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos en eso. Y por último, la coherencia. La coherencia, usted lo sabe, usted ya lo vio en la unidad 3, es que el argumento sea coherente consigo mismo, es decir, que tenga una estructura en la cual una cosa se desprenda de otro hasta obtener una conclusión. Habla, por ejemplo, del caso perdón, es que ya debería haber cambiado la presentación, el caso de los polisilogismos, que es, aquí en el libro viene otro ejemplo, pero a mí se me ocurrió poner este. Espérame. Es que vi que escribí mal. Aquí está. Ahora sí. Ok. Dice, los polisilogismos son cuando tú haces un silogismo, tú sabes estos construcciones de donde das una premisa que luego te lleva a otra conclusión y todo eso. Los polisilogismos son cuando
la conclusión que obtienes ¿cómo se llama? Silogismo te sirve como base para seguir desarrollando. Te sirve como premisa para desarrollar otro silogismo. Esto en lógica es válido, solamente que tú no debes olvidar que en la ciencia esto no debe hacerse, o debe de hacerse solamente hasta cierto punto, porque recuerda tú que la ciencia no es solamente una construcción mental, es una construcción empírica también. Entonces, el problema de los polisilogismos es que si tú los llevas demasiado lejos y en algún lado cometes un error, cosa que es frecuente que ocurra, eh, todo el andamiaje, toda la construcción que vas a obtener al final te va a resultar equivocada. ¿Eh? Entonces, insisto, en lógica se puede usar siempre y cuando entendamos que a la hora de llevar esto, por ejemplo, al mundo de la ciencia, hay que tener cuidado. Los polisilogismos no hay que llevarlos demasiado lejos. El ejemplo que puse está aquí, pues tú lo puedes leer en tu pantalla. Dice, los regiomontanos son mexicanos, eso no tiene discusión. Los mexicanos son americanos, por lo tanto, los regiomontanos son americanos. Luego, los regiomontanos son americanos, podemos usarlo en los americanos son habitantes del mundo, luego los regiomontanos habitan en el mundo. Este es un polisilogismo. Vemos como con la conclusión obtenida en la parte anterior nos sirve como base para un nuevo silogismo. Bueno, hasta aquí entonces esta clase. Nada más por favor repasar los criterios de evaluación para evaluar un argumento son claridad, aceptabilidad, suficiencia, sensibilidad, objetividad, relevancia, perdón, y coherencia. Con todos esos aspectos debe cumplir ¿cómo se llama? Los argumentos para ser evaluados correctamente y convencer a las personas con las cuales estamos hablando. Bien, fuera de esto, lo que les voy a informar es lo siguiente. Estuve checando un poquito más en detalle ya lo que subió la universidad. Te recalco, por favor, empieza a hacer las actividades de la etapa 4, la de la etapa 4. No hagas todavía las de la etapa 3. Vamos a buscar no hacer esas, entonces, porque eso ya lo hicimos. Entonces, haz por favor las actividades de la etapa 4. Vas a ver que esta parte, o sea, la primera parte, el primer ejercicio ya lo puedes hacer. Nada más todavía no lo subas, porque yo tengo que checar con mi coordinador, insisto, si lo podemos ir subiendo por partes o como la universidad dice que lo subamos todo junto. Entonces, para que no nos vayamos a equivocar, espérame un momentito, espérame un poquito, luego yo voy a publicar por ahí en el grupo que tenemos en Facebook las instrucciones que me den. Pero la primera parte ya la puedes contestar porque son unas preguntas muy sencillas que pues, rápidamente se contestan. La segunda parte, que es hacer de todo el capítulo, de toda la etapa 4 que viene en el libro, un ordenador gráfico que puede ser, por ejemplo, un cuadro sinóptico, un mapa mental, etcétera, etcétera. Yo te aconsejo que hagas un cuadro sinóptico. Ese espérame tantito todavía. Ese espérame tantito porque pues todavía no hemos terminado de ver los temas. Yo creo que en un par de clases más lo habremos terminado. Lo que sí puedes ir haciendo es irlo construyendo por partes. O sea, ir haciendo el cuadro sinóptico de la primera parte, del 4.1, luego del 4.2 y luego hacemos uno general, en base que abarque los 4 puntos que trae el libro. Como esto no lo quería extender demasiado para que no se perdiera en demasiada información, aquí terminamos la clase del día de hoy. Es el tema 4.4, perdón, 4.2, la evaluación de los argumentos. Es la primera parte. Posteriormente, la siguiente clase va a ser la segunda parte de este tema. Gracias por tu atención. Por favor, pon ahí un comentario de presente o algo en los, ¿cómo se llama? En el chat cuando aparezca, si no hay chat en los comentarios, para que yo pueda ver que efectivamente lo viste y pueda considerarlo así. Que tengan buen día. Nos vemos Dios mediante en lógica el próximo martes. En estos momentos termina la clase ya.